compartir una palabra que es muy conocida, pero muy fundamental tener en cuenta siempre recordarla. Quiero que miremos juntos un pasaje, como les digo, ultra conocido, que está en la Biblia, en el Nuevo Testamento, la Epístola de los Hebreos, capítulo 11, que todos saben de qué habla, ¿no? El versículo 1, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Ok? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y el versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿Amén? Vieron que en estos dos versículos podemos ver lo importante que es la fe para nosotros como creyentes. Pero me gustaría aclarar un poquito lo que es la fe, por lo menos desde la perspectiva bíblica. Muchas personas creen tener fe, o casi todas las personas dicen tengo fe en algo o en alguien. No necesariamente esa fe es la fe bíblica. Y hay muchos creyentes, cristianos, evangélicos, diferentes líneas, que tienen una fe, pero no es la fe bíblica. Por eso me parece importante mencionarlo, porque la fe es la base de todo lo que nosotros hacemos, vivimos. Si estamos acá es porque creemos. Si no tuviéramos fe, no estaríamos acá hoy. Así es. Todo empezó un día cuando alguien nos habló del Señor y dijimos, sí, yo creo, yo elijo creer, yo creo en el Señor. Ahí empezamos. O sea que todo empezó por la fe en nuestra vida. Pero la fe no se limita a eso, sino que es todo un desarrollo, es toda la vida que va creciendo, esta fe se va desarrollando. Pero hay dos tipos de fe básicamente. Hay una fe que es subrracional, que es la más común. Es la fe basada en la ignorancia. Es la fe basada en yo no pienso, yo no razono, yo creo nada más. Es una fe que desecha la mente, desecha el intelecto, desecha las dudas, las preguntas, no se cuestiona nada. Es la fe del fanático. A él le dijeron que hay que creer y él va y cree. Él no piensa. Él está dispuesto a ponerse un cinturón de explosivos y ir a volar todo por la fe de él. No se pone a pensar que Dios dice no mates, no asesines, no mates inocentes. Él no piensa, él tiene fe, él por su fe justifica todo. Porque una fe sin razón es una fe sin responsabilidad. Es la fe del que mete del avestruz, que mete la cabeza bajo la tierra y dice, bueno, acá no pasa nada. No miro la realidad, no me entero y estoy tranquilo. El creyente que no mira las noticias. Dice, no miro las noticias porque me hace mal mirar las noticias. Si el problema es que te desconectas de la realidad. Y es muy peligroso desconectarte de la realidad. Porque puedes empezar a vivir fuera de la realidad. Y cuando vivís fuera de la realidad, dejas de ser útil a aquel que todos los días vive la realidad, pero que necesita tu fe.
Entonces esta es la fe subracional, la fe que no razona. Nosotros creemos en la fe suprarracional, que no está por debajo de la razón, sino que está por encima de la razón. Que no subestima la razón, la valora la mente, pero está por encima. ¿Qué quiere decir esto? Que ves la realidad, te enfrentás a la realidad por más dura que sea, pero tenés fe en alguien que está por encima de la realidad y que tiene poder para transformar la realidad. Mirás las noticias y te dicen que va a ser un año muy malo, una crisis, y puedes decir, es verdad, pero yo creo en alguien que está más allá de eso. Y el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Porque hoy estamos siendo tan invadidos por la información, tan saturados de información, que el ambiente está cargado de negatividad. Todo está cargado de negatividad. Todo está cargado de catástrofe. Que va a estar mal esto, que se va a escapar el dólar, que se va a devaluar la moneda, que el país va a entrar en default, que va a pasar esto, que va a haber muchas cosas. El calentamiento global. Ustedes saben que hay lugares en el mundo donde los creyentes evangélicos como nosotros, están construyendo búnkers bajo la tierra y se van a vivir ahí por miedo a lo que se viene, la guerra nuclear, la amenaza atómica, la Tercera Guerra Mundial. Y se van y se aíslan y viven bajo la tierra y tienen grandes reservas de comida, de agua, y crean pequeñas comunidades de personas y se aíslan del resto de la sociedad y se aíslan del cuerpo de Cristo. Esto es muy común en Estados Unidos, por ejemplo, donde cada vez más personas cristianas, de un día para el otro, desaparecen de la iglesia porque dicen, no, ya viene el fin y me va a agarrar la radiación, me va a agarrar las bombas químicas, y se van a vivir a un búnker bajo la tierra, en el campo, huyendo de todo y de todos, no importándoles todas las personas que necesitan su testimonio, simplemente tratando de sobrevivir. Y hay veces que nosotros no llegamos a ese extremo, pero corremos el riesgo de, al estar tan saturados, tan llenos de malas ondas, de malas noticias, de malos pronósticos, corremos el riesgo de tener una fe basada en la ignorancia. Yo estoy bien, pero en realidad las cosas no están bien. Lo que pasa es que es más fácil no ver. Y a veces tu familia se está yendo a pique, pero vos mirás para otro lado. Buscás un refugio, algún refugio. Y esta fe suprarracional, esta fe que no le da lugar a la mente, es una forma de escapismo. Mi realidad es tan dura, tan difícil, que yo me escapo de la realidad para no enfrentar la realidad. Y el problema es difícil, porque a veces en tu entorno todos están viendo lo que te ocurre, pero vos no querés verlo.
y es sumamente difícil ayudarte. Porque si vos no pedís ayuda, muchas veces la gente no se quiere meter para no invadirte. Es algo que me pasa mucho en las entrevistas pastorales. La gente viene a la entrevista cuando la bomba ya explotó. La gente viene a la entrevista cuando todo ya reventó, la situación, el matrimonio, la familia, la economía. Pero se veía venir el proceso. Era evidente, era más que evidente. Entonces yo quiero en este año que empezamos, yo quiero enseñarte y compartirte algo que hablamos muchas veces. Pero quiero recordártelo, porque es la base de todo lo que nosotros creemos y hacemos. Hay una paz que está basada en la ignorancia, y esa paz nosotros no la queremos. Tal vez mi hija se está drogando, prefiero no saber, entonces estoy tranquilo. Sospecho que mi hijo anda en algo raro, prefiero no saber, entonces estoy tranquilo, tengo paz. Y voy a la iglesia los domingos y todo está bien. Sospecho que estoy sobregirado, que tengo demasiadas deudas y en algún momento no voy a poder seguir con esto. Y van a empezar a llegar las cartas de documento. Pero mejor no miro eso, mejor no pienso en eso. Vamos a estar mientras estemos y después vemos. Yo quiero animarte a desarrollar una fe bíblica. Una fe verdadera. Una fe verdadera es una fe que se anima a mirar de cara a la realidad. Sí, las cosas están como están mal, pero tengo la fe de que Dios puede revertirlo. Jesús dijo, la verdad los va a hacer libres. El problema es que la verdad muchas veces es dolorosa. La verdad muchas veces es desagradable. Yo siempre digo que hay situaciones en la vida que es como cuando tu hijo viene con un corte de la calle, se cortó con un vidrio. Y vos la primera cosa que tenés que hacer es ponerle algún desinfectante para que eso no se complique. Y a veces lo único que tenés es alcohol ahí en tu casa. Y le echás alcohol. Y vos podés decir, qué cruel echarle alcohol a una herida. Pero vos sos cruel o estás queriendo salvarle a tu hijo de una infección. Esto es lo mismo, la vida es así. La vida es así. Vos podés pasar evitando echar alcohol a las cosas, pero después se infectan. Porque no quisiste pasar ese momento horrible de ver a tu hijo llorando y tener que echarle alcohol en la herida. Porque se enoja, porque no te entiende, porque dice, papá, grita, llora, patalea y vos le estás echando alcohol. Pero bueno, a veces el chico no te puede entender que vos lo haces para que no tenga un problema mucho mayor. O cuando lo llevas al hospital para que le cosan la herida. Él no te puede entender a veces porque es chiquito, no te entiende. Y con Dios pasa igual. Hay veces que Dios nos echa alcohol en la herida. Y pegamos un salto, hermano. Y decimos, pero qué padre es este que me echa alcohol en la herida. Pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser que este padre bueno, bondadoso, amoroso, me echó alcohol en la herida? Y justamente, porque es bueno, amoroso y bondadoso, sabe lo que necesitas, aunque vos no te des cuenta. Sabe los riesgos de infección que tenés vos y quiere librarte. Entonces quiero mencionarte solo algunos aspectos de esta fe. Primero, lo más importante, ¿cómo obtenemos la fe que Dios quiere que tengamos? Eso se encuentra en Romanos 10:17, para los que toman notas. Así que la fe es por el oír, y el oír
por la palabra de Dios. Un cristiano que no lee, un cristiano que no medita en la palabra, un cristiano que no estudia la palabra, no va a desarrollar una fe verdadera. Va a desarrollar una fe basada en la ignorancia, en sus experiencias solamente, en su subjetividad, lo que a él le parece, lo que él escucha. Pero la verdadera fe viene cuando vos meditas en la palabra y conoces al Dios de la palabra y ves cómo Él se manejó en todos los tiempos con los creyentes de todas las épocas. Porque vos y yo tenemos algo en común con todos los creyentes. El mismo Dios que obró en ellos sigue obrando en nosotros. Dios no cambia. Entonces, cuando nosotros miramos la palabra y la historia de la palabra, los relatos, nosotros podemos aprender para nosotros qué le agrada a Dios, qué no le agrada a Dios y qué es la fe verdadera. Porque en la Biblia, por ejemplo, encontramos las promesas del Señor. Yo te voy a dar un ejemplo. Yo estaba para casarme, faltaban días. Estábamos por casarnos con Fernanda. Y yo en un momento tuve un grado así de lucidez. Y dije, ¿qué estoy por hacer? Tenía 21 años. Tener lucidez en ese momento es difícil. ¿Qué estoy por hacer y qué le estoy por hacer a esta chica? En un momento caí en la cuenta de la responsabilidad que estaba por asumir. Estaba enamorado, éramos novios, estábamos cristianos, todo lo que ustedes quieran. Pero de golpe pensé, voy a tener que sostener una familia. Y después voy a tener hijos. ¿Y qué es esto? ¿Qué locura es esta? Fue un momento de mucho... ¡Ay! Y yo me acuerdo que estábamos sirviendo al Señor en un pueblo y esa noche yo no pude dormir porque Dios empezó a hablar conmigo. Y fue como que de golpe se me vino encima esto, ¿qué estoy por hacer? Y realmente fue como una crisis. Y estábamos, no sé si a 10 días de la boda o algo así. Estaba todo ya en marcha. Teníamos el traje, el vestido, las invitaciones, estaba todo. Una cantidad de gente invitada. Y de golpe esta crisis. Y me agarró miedo. Me agarró miedo. Dije, Señor, de golpe veo toda la realidad. Y digo, qué tremendo es esto. Y me acuerdo que me quedé esa noche orando y pidiéndole a Dios. Y decía, ¿qué voy a hacer? Voy a volverle a decir a Fernanda, mira Fernanda, no me puedo casar. O tengo miedo. ¿O qué voy a hacer? ¿Qué podía hacer? Éramos muy jóvenes. Y me acuerdo bien que el Señor me llevó a una palabra. Yo estaba orando, estaba con la palabra. Y el Señor me llevó a una palabra que está en Isaías 41:10, que ustedes la conocen. No temas, no desmayes. Yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te voy a sostener con la diestra de mi justicia. Y esa palabra fue un rema para mí. ¿Qué quiere decir esto? Que de todo lo que yo había conocido de la Biblia, porque yo tenía ya algunos años en el Señor y ya estaba sirviendo al Señor, pero esa palabra fue como que el Espíritu Santo la tomó y me la habló a mí en ese momento. Y yo la creí como para mí. Esa palabra que se pronunció hace 2700 años atrás, de golpe era para mí. Dios me la estaba diciendo a mí. ¿Y qué es lo interesante?
no solamente que cómo se cumplió esa palabra y cómo Dios nos ha sostenido 25 años de casados, sino cómo en momentos muy difíciles de mi vida, Dios no me decía una nueva palabra. Dios me recordaba esa palabra. Y dice, yo siempre te voy a sostener. Yo siempre te voy a ayudar. Lo que me está diciendo es, siempre. ¿Qué significa siempre? Todos los días, todos los años, toda tu vida. Siempre. Entonces la fe viene por una palabra de Dios. Entonces cuando enfrento un problema, cuando enfrento un nuevo desafío en cualquier esfera, tengo esa promesa. Y digo, bueno, pero Señor, vos siempre me vas a ayudar. Y siempre me ayudaste. Y siempre lo vas a seguir haciendo. Ya está. ¿Me está entendiendo? Por eso es importante que usted lea su Biblia, pero también la lea como una conversación con Dios. Que cuando usted ora, usted tenga expectativa que en la palabra Dios le va a responder y le va a dar una respuesta a lo que usted está necesitando. Pero no una respuesta genérica, general, sino una palabra personal para usted. Es muy importante que usted pueda tener una fecha, un día, donde usted pueda decir, esta palabra el Señor a mí me habló acá. Usted sabe que John Wesley fue uno de los grandes predicadores del avivamiento hace unos siglos atrás, un gran hombre de Dios, y él fue una familia de 12 hermanos. Y cuando eran chiquitos ellos, estaban todos en la etapa entre la adolescencia y la infancia, eran 12, era muy prolífico el padre, ¿se dan cuenta? Pero el padre fue tan prolífico que se murió. El padre muere. Y la mamá queda sola con 12 hijos. Imagínense esa situación. Entonces en esa época, y hasta aún hoy en muchos lugares, era común que vos agarrabas y repartías a los chicos. ¿Sí? Vos salías y decías, bueno, mira a tu hermana, a tu cuñado, a tu que sea, a tus tíos, vos le decías, mira, por favor, agarrate a este pibe porque no le puedo dar de comer. Y era así, una familia pobre. Y la mamá de John Wesley era una mujer piadosa, una mujer de Dios. Y ella dijo, yo tengo que repartir mis hijos para que no mueran de hambre, pero voy a preguntar al Señor primero. Y dice que ella cuenta la biografía de Wesley que ella oró a Dios. Y Dios le dijo, yo voy a ser tu marido y yo voy a sostener a tus hijos. Y ella decidió no repartir los hijos por esa promesa que ella recibió. Usted sabe que los Wesley fueron grandes hombres y mujeres de Dios. Todos. Pero algunos de ellos se destacaron y trajeron avivamiento a las naciones. Y se criaron en ese hogar, donde había una madre que le creía al Señor y que le creyó al punto de creer que Dios podía sostener una familia sin padre con 12 hijos. Pero ella tenía una palabra de Dios. Ella tenía una promesa de Dios. Y esa es la diferencia. Cuando vos podés decir, yo estoy viviendo lo que estoy viviendo, pero yo tengo una promesa de Dios. Yo tengo una palabra que Dios me dio a mí. Eso es lo que sostiene la fe. Ahí eso es lo que nutre la fe verdadera. ¿Amén? Otra cosa importante para desarrollar la fe, el segundo punto, es aprender a ver las circunstancias de la vida como un propósito de Dios. Cuando vos decís, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Ese es un punto importantísimo. Ahí se va desarrollando la fe. Cuando vos te vienen cosas que a veces son negativas,
Porque las cosas buenas es fácil, ¿viste? Cuando algo bueno te pasa, vos decís, esto me mandó el Señor. Encontré plata en la calle, se me avisaron que gané algo, gané un premio. Pero esto es todo de Dios, eso es fácil. Ahora, cuando te dicen que tienes una enfermedad, cuando te dicen que tenés un problema, te llega una carta de documento, una mala noticia, o te toca vivir circunstancias difíciles, crónicas. Contaban los hermanos hoy situaciones familiares difíciles. Ahí cuesta ver a Dios. Cuesta ver a Dios ahí. Es más, parece que Dios no te escucha. Parece que Dios no está haciendo nada. Pero una de las cosas que uno aprende cuando uno está pasando situaciones así difíciles y uno lo mira con fe, es que cuando Dios aparentemente no está haciendo nada, una de las cosas que está haciendo es cambiándote a vos. Así es. Cuando a veces Dios te manda situaciones duras y vos orás y Dios no cambia las circunstancias. A veces toca tener un jefe desagradable, a veces toca un trabajo muy duro, a veces un matrimonio en crisis, a veces un hijo rebelde. Y vos orás y parece que no ocurre nada. ¿Sabes qué es lo que está pasando? Vos estás cambiando. Porque si vos perseverás en eso, en la fe, y te mantenés en la fe, tu carácter se va moldeando conforme al propósito de Dios para tu vida. Y hay personas que han sido tan tratadas en un área o en varias áreas por años que su carácter es transformado. Hay personas que a través de las pruebas han aprendido la humildad. Hay personas que a través de las pruebas han aprendido la mansedumbre. Hay personas que a través de las pruebas han aprendido lo que es el amor, lo que es la misericordia. Y si vos te pones a pensar, esos son los frutos que el Señor va a venir a buscar en tu vida. Porque hermano, es la verdad, cuando Jesús venga a buscarte, cuando te lleve con Él o cuando venga a buscarnos, no te va a preguntar cuánto tenía en la cuenta bancaria. Es la verdad. Esas son las cosas que nos preocupan a nosotros. Pero las prioridades de Él son otras. Él va a decir cuánto fruto tenés, cuánto de Cristo desarrollaste en tu vida. Cuánto amor, cuánta compasión, cuánto reflejaste a mi hijo en tu vida. ¿Cuánto dejaste que forme a mi hijo en tu vida? El tema es que Jesús se forma en nosotros cuando pasamos por las aflicciones. El alcohol en la herida. Nadie quiere pasar por las aflicciones. Nadie quiere estar enfermo. Nadie quiere pasar crisis. Pero realmente lo que te transforma es la crisis. Entonces, ¿qué diferente sería si en lugar de estar luchando contra el problema, colaboramos con el Señor? Ahí se desarrolla la fe. Cuando en lugar de estar todo el día pidiendo a Dios que te cambie la situación y vos ves que Dios no te cambia la situación, y vos decís, Señor, pero ¿por qué no cambias? En lugar de ponerte a pelear con Él, decirle, bueno, Señor, ya me di cuenta que no vas a cambiar esto. ¿Qué me querés enseñar con esto? Y empezás a colaborar con Dios. Porque vos imaginate lo que me pasó a mí cuando un día me levanto a la mañana y agarro, no sé si la Biblia, el celular, qué sé yo, y no veo los números, no veo las letras. Hace poco, nomás, unos 3 años, 2, 3 años. Yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? De golpe me levanto y no veo.
Bueno, me pegué un susto tremendo. Después alejé un poco más y veía. Ahora ya aunque aleje, no veo. El brazo es corto. No, no es eso, no se me acortó el brazo. La vista cambió algo. Se llama presbicia. La mayoría de los hombres después de los 40 tenemos presbicia. Nos cuesta leer sin anteojos. Y yo a los 43 años empecé con la presbicia y fue como que de golpe me encuentro con esto. Imagínate, mi esposa usa anteojos desde joven, mis hijas desde niñas usan anteojos. Yo nunca había usado anteojos. Y yo me sentía con una libertad de no tener que usar, y ni entendía lo que era eso. Y de golpe que me digan que tengo que andar con un anteojo. Por eso ahora tengo tablet para agrandar la letra y no necesito. Pero hermanos, te puedo decir que los primeros meses fue tan difícil para mí. Y yo oraba de rodillas y le decía, Señor, pero si tu siervo Moisés hasta los 120 años tenía buena vista. Y me acordaba de los testimonios de Gigi Ávila, de uno, del otro, que oraban, que no usaban anteojos. Y yo ahí peleando con Dios. Y Dios no hizo nada. Sigo con mis anteojos, por ahí voy, vengo. Y cuando me olvido el anteojo no puedo leer algunas cosas. Y el primer tiempo fue duro. Y a usted tal vez le parezca una pavada porque usted está acostumbrado, pero cuando uno no está acostumbrado y de golpe te olvidas del anteojo, es todo un tema. Y yo estaba acostumbrado a andar con mi Biblia y punto, y andaba con mi Biblia y chao, y abría la Biblia y está. Y de golpe ahora, si me olvido el anteojo, es como, y ojo que hablo con otro pastor y le pasa lo mismo. Llegar con la Biblia sin el anteojo y no poder leer nada. Y si tenés que predicar, imagínate. Entonces fueron meses críticos porque estaba peleando con Dios ahí. Hasta que después dije, bueno, evidentemente no está en sus planes sanarme la vista. Quiere que yo aprenda. Empecé a ir al oculista, empecé a hacerme la revisión una vez al año, a que me cambien que me den nuevas graduaciones. Y tuve que adaptarme a una nueva forma. Y es más, un día estaba leyendo un libro y yo me daba cuenta que yo estaba herido con Dios porque Él no me sanó de la vista. ¿Por qué no me sanó de la vista si está ahí, que Él puede hacerlo, Él es Dios? Dice, yo hice la vista, dice yo... O sea, y un día leyendo un libro, de un gran libro, el personaje de la historia es un hombre muy especial, y él está ubicada la historia en la Edad Media, siglo XVI más o menos. ¿Y cuál era el tema? Que estaban todos en una reunión estudiando, y este hombre saca del bolsillo un objeto que era, dice, como un vidrio, y con ese vidrio empieza a leer el texto. Y todos se sorprenden. Todos los que están alrededor se sorprenden y dicen, ¿qué es eso? Entonces él le da un nombre en ese momento, no sé cómo se llamaba, óculo, algo así se llamaba en esa época. Era el anteojo prehistórico, el principio del anteojo. Entonces el hombre les dice, miren, gracias a esto, yo puedo seguir leyendo. Y no como tanta gente que a los 50 años ya no puede leer más. Gracias a esto que tenemos, que yo encontré, dice que alguien me hizo, yo ahora puedo seguir leyendo indeterminadamente, puedo seguir estudiando. Y él agradece por el invento en una generación que no conocía el anteojo. Un óculo. Monóculo. Gracias. Entonces ahí fue como que Dios me consoló. Fue como que el Señor me dijo, agradecé que tenés anteojos,
Porque con ese simple objeto vas a poder leer toda la vida. Así de sencillo, no te la compliques. Yo hay veces que sano y hay veces que no, pero te doy la salida, te doy la respuesta. No me pidas a mí que yo haga todo la forma que vos querés. Aceptar las formas que yo también hago. Y eso también es fe. Eso también es fe. Porque hay veces que Dios no te da lo que vos le pedís, pero te da otra cosa. Mi mamá en Israel me dice que a veces ella se siente como limitada. Por ejemplo, ahora por el frío, hace mucho frío en Europa, en el norte, está haciendo muchísimo frío. ¿Vieron lo que pasa en las noticias? ¿Y qué pasó? Ella decía, bueno, yo ya me siento grande, tengo miedo de salir del frío, golpearme, que esto, que caerme, que... ¿Qué le llevó a esto? Ella podía orar y decir, bueno, Señor, cámbiame de lugar. No, ¿qué pasó? Ella oró. Descubrió que a ella le gusta muchísimo interceder. No necesita ir a ningún lugar para interceder. Estando en la casa, haga frío o calor afuera, con estufa ella ahí, ella puede interceder y está orando por nosotros permanentemente. Y la Biblia dice que el ministerio de intercesión es el ministerio que Jesús está ejerciendo en este momento. Imagínense, será importante que es el ministerio que Él está ejerciendo hace 2000 años, está intercediendo por nosotros. Nosotros nos sorprendemos por esos años en que Él estuvo sanando, liberando, esos 3 años, pero en realidad hace 2000 años que está cumpliendo el ministerio de la intercesión. Entonces, ¿cuál será más grande para Dios? Evidentemente, esto es lo más importante. Y el Señor le da este regalo a algunos santos de convertirse en intercesores, de entrar a la presencia de Dios y poder meterse delante de Dios por otros, por circunstancias. Y muchas de las cosas que nosotros hacemos, que logramos, es porque hay santos que están intercediendo por nosotros. Entonces, si Dios le hubiera hecho caso a mi madre, le hubiera solucionado y lo hubiera mandado a vivir no sé, a la Florida, no, ni a la Florida, porque ahora la Florida está hecha hielo también. Pero la hubiera mandado a un lugar donde no hace frío, a Corriente, qué sé yo. Tal vez ella nunca hubiera descubierto eso que ahora descubrió en estos años, que es la hermosura de pasar tiempo con Dios. Entonces no te quejes cuando Dios no te da lo que vos querés, sino pregúntale qué Él quiere hacer con eso, por qué Él hace eso. Y vas a empezar a encontrar el propósito del Señor. Amén. Hay otra cosa que tiene mucho que ver con esto, que son las pruebas. Cuando vienen pruebas sobre tu vida, son para que vos crezcas en la fe. ¿Sí? Las pruebas vienen para que vos crezcas en la fe. No voy a enfatizar en esto porque siempre hablamos mucho. La palabra emuná, la palabra que nosotros traducimos por fe en la Biblia, la traducción mejor sería confianza. La palabra emuná. Esta palabra tiene que ver con, tiene muchas diferentes raíces en el texto, en el hebreo. Muchas palabras derivan de ahí. Muchas palabras derivan de la palabra emuná. La palabra amén deriva de la misma palabra. Amén, así sea, viene de la misma raíz. Pero yo te voy a mencionar una palabra, que es la palabra humán. Humán es el artesano. Tiene la misma raíz que la palabra emuná en la Biblia. Humán es el que con sus manos hace una obra de arte. Un artesano, alguien que un orfebre. Ustedes saben que eso no se estudia teóricamente, eso hay que hacerlo.
El artesano aprende a hacer sus vasijas, a hacer sus recipientes, a hacer sus objetos, haciendo una y otra vez, repitiendo la construcción de ese objeto hasta se le rompe el barro en las manos, la arcilla se quiebra, se pasa en el horno. Es todo un proceso interesantísimo. El tema es que se vuelve experto haciendo. Y la fe es igual. La fe se desarrolla ejercitándola. Vos crecés en tu fe cuando vos la ejercitás, y las pruebas son una excelente oportunidad de ejercitar tu fe. Porque cuando vos estás en prueba, la realidad te dice una cosa, pero la palabra te dice otra. La realidad te dice una cosa, el diagnóstico médico te dice una cosa, pero vos la palabra te dice otra. Y vos decidís creer. Y cuando vos te diste cuenta, te acostumbras a creerle al Señor. Y llega un momento que vos puedes ver todas tus situaciones, puedes estar en medio de una tormenta. ¿Y qué hacía Jesús en la tormenta? ¿Se acuerdan qué hacía Jesús en la tormenta? Dormía. Y cuando lo despertaron, ¿qué hizo? Se enojó con los discípulos. ¿Qué les dijo? Hombre de poca fe. Para él era normal dormir en la tormenta. Porque estaba tan desarrollada su emuná, estaba tan acostumbrado a ver a Dios controlar todo, que él decía, esta tormenta es algo más circunstancial. ¿A mí qué me importa? Yo voy a morir cuando Dios quiera que yo muera, y si no, no me voy a morir. Esa es la emuná. Y fíjense que Pedro aprende, ¿no? Y ustedes se acuerdan cuando a Pedro lo condenan a muerte, está en la cárcel, la noche antes de que lo van a sacar para ejecutarlo, ¿qué estaba haciendo Pedro en la cárcel? Estaba durmiendo. Imagínate si vos te dicen que al otro día te van a matar. Pedro estaba durmiendo, porque aprendió de Jesús, aprendió la verdadera emuná. Eso yo aprendí de mi hermano Jorge, que él dice que él dormía como que el banco le debiera a él. Esa es la emuná. Qué lindo, ¿no? Te llega la carta de documento, pero vos dormís como que el banco te debe a vos. Esa es la emuná. Eso hay que practicar. Entonces no te quejes de las pruebas, sino aprovechalas. Aprovechalas. Señor, ¿qué querés que aprenda con esto? Y por último termino. El más alto nivel de emuná es cuando ya no soportás, sino que ofreces. Ese es el más alto nivel, el que alcanzó Jesús en la pasión. Lo que hablábamos hoy en la Santa Cena. No es aquel que soporta estoicamente el sufrimiento. Bueno, me banco esta prueba porque Dios... No. Es aquel que busca sacrificar por amor a Dios, por amor al reino de Dios. Es aquella persona que dice, yo no voy a comer hoy, le voy a ofrecer un ayuno al Señor por la salvación de alguien. Nadie te lo impone, nadie te impuso nada, pero vos estás tan convencido de la necesidad de esa persona, de tu esposa, de tu hijo, lo que sea del Señor, que vos decís, hoy yo voy a sacrificar algo, no voy a comer, voy a hacer un ayuno. Un derecho legítimo de comer, voy a dejarlo. Por amor a alguien, por amor al reino. Cuando vos decís, tengo un dinero apartado para darme un gusto, para comprarme una ropa que quiero, para hacer algo que quiero, pero voy a hacer una ofrenda con esto. Voy a regalar a un hermano, sé que alguien está en necesidad, voy a ir a llevar esa ofrenda en secreto para él, para bendecirlo. Y le voy a decir que el Señor le manda esto a él. Ese es el nivel más alto de emuná. Cuando vos crees que vos estás dando
Y aunque nadie te vea, vos crees que Dios está viendo. Y a Dios le agrada lo que vos estás haciendo. Es cuando vos te encerrás en tu cuarto y decís, voy a pasar 2 horas orando por mi provincia, por mi ciudad. Para que toda esta gente que anoche estuvo adorando al gauchito, la fe, la subfe, ¿ves? La fe basada en la ignorancia. Para que todo mi pueblo salga de esa ignorancia. Yo voy a sacrificar horas de tiempo, aunque nadie me vea, porque sé que el Señor está viendo y Él va a tomar mi fe para salvar a algunos. Es la fe de aquel que dice, tengo toda una carrera por delante, pero prefiero consagrar mi vida para ser un misionero, para servir a Dios en un lugar donde no está la palabra de Dios. Ese es el nivel más alto de fe. Cuando vos te ofreces. Ya no es Dios que te impone nada. Vos por amor y porque le crees al Señor, sabés que esta vida es algo pasajero, sabés que esta vida es algo temporal, y vos querés lo eterno, vos querés lo otro. Y vos decís, yo no voy a gastar mi vida en esto. Yo voy a vivir una vida trascendente. Yo voy a vivir una vida con propósito. Y voy a pagar un precio por esto. Ese es el nivel más alto de fe y ese es el nivel de la persona que más milagros experimenta. Los milagros siempre están asociados directamente con ese nivel de fe. La persona que dice, yo voy a ir a un país donde no hay nada y voy a ir así de esta forma. Esa persona, cuando vuelve, está llena de testimonios de los milagros que él ha visto de parte de Dios. Porque esa persona tiene una gracia especial. Porque voluntariamente se ofreció. Entonces él va a hacer algo que es imposible para él. Entonces Dios va a intervenir todo el tiempo, va a estar interviniendo. Eso es lo que hacía Jesús. ¿Por qué para Jesús era tan común ver tanto respaldo en milagros? Que todos se sorprendían de la autoridad que él tenía, de los milagros que hacía, de las sanidades. ¿Por qué? Porque él se ofreció a venir. A él no lo obligaron. Él despreció la gloria para venir a buscarnos a nosotros. Él despreció el ser el Hijo de Dios, lo tuvo por menos para venir a salvarnos. Él no era como cualquier profeta que fue llamado por Dios y bueno, tuvo que dejar todo y ay, sí Señor, voy a ir, está bien. No. Él no tenía ni una necesidad de hacer esto. Él se ofreció, dijo, Padre, vi que hiciste todas las cosas posibles para salvar al hombre, no pudiste. Yo me ofrezco, yo voy a ir, yo voy a morir por el hombre. Yo voy a dar mi vida por el hombre. Y entonces él vivió una vida de milagros tremenda. Mi oración para este año y mi anhelo es que seamos una iglesia rica en la fe. Vos sabrás en qué nivel estás. Tal vez te está faltando tiempo con la palabra. Te animo que este año apartes tiempo con la palabra, pero no como un conocimiento, sino como una búsqueda de Dios. Que Dios te pueda hablar promesas para tu vida. A mí me da pena a veces cuando yo viajo, porque estoy en los lugares donde yo no conozco a las personas. Entonces generalmente en esos lugares tengo una revelación más directa de parte del Señor, porque yo no conozco a la persona. Si no tengo esa revelación no puedo hacer nada. Entonces a veces el Señor me pone delante de personas y cuando estoy delante de la persona yo puedo ver lo que Dios tiene. Y me da mucho dolor cuando la persona no tiene ni idea. Porque a veces hay muchas promesas sobre tu vida que Dios quería que vos las vivas, pero vos no las sabés. Y esto es triste.
Porque hay personas que están viviendo vidas muy por debajo del plan de Dios porque no conocen al Señor, no le han escuchado al Señor. Y a veces estoy delante de una persona y le quiero decir, si vos supieras quién sos para Dios, si vos supieras lo que Dios piensa de vos, y estás viviendo una vida tan pobre porque no escuchaste al Señor, nunca te dedicaste a escuchar al Señor, a buscarlo. Pero yo quiero animarte que este año sea un año para vos de buscar las promesas de Dios y de crecer en la fe. Que sea un año para vos de dejar de pelear con Dios muchas veces y empezar a aceptar que sus caminos son los mejores, aunque a veces no entendamos. A veces no entendemos por qué tenemos que vivir ciertas cosas, pero siempre tenemos que creer que es para nuestro bien. A la larga o a la corta es para nuestro bien. ¿Amén? Y por último, que sea un año que podamos ofrecer cosas voluntariamente a Dios por amor a Él. Qué lindo que es poder dar algo con alegría. Qué lindo que es cuando tenías algo ahorrado ahí, por ejemplo, y de golpe ves una necesidad y decís, más sí, eso es más importante. Y vas y sacas tu ahorro que a lo mejor te costó, y decís, Señor, por amor, qué bendición poder dar. Qué bienaventurado soy de que yo puedo dar. Porque más bienaventurado es dar que recibir. Y vamos a ver muchos milagros de parte de Dios. Porque el que da, yo siempre digo esto, cuando me toca dar y la gente se siente así como, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué sé yo? Yo le digo, no te preocupes, que el Señor nunca me va a dejar ser más generoso que Él. Nunca. Siempre Él me va a ganar a mí. Él nunca va a dejar que yo sea el más generoso. Siempre Él me va a demostrar que Él es más generoso. Así que vos no te preocupes por lo que yo doy. Amén. Oramos.